reducir las infecciones que se asocian a la atención de salud. Entonces es importante tener en cuenta que los procedimientos que se realizan deben estar uno estandarizado y otro deben ser monitorizados. Cuando nosotros nos encontramos en nuestra labor diaria, las actividades que se realizan van a ir de la mano de un protocolo, o por lo menos eso esperamos que vayan protocolizados. Pero no solamente es el hecho de tener el protocolo, sino también estandarizarlo y monitorizarlo. Por eso es importante la creación de las listas de chequeos, sobre todo cuando nosotros hablamos de infecciones que están asociadas a la atención de salud. Dentro de las líneas de seguridad del paciente tenemos el fortalecimiento de la aplicación, ¿sí?, de las normas para la prevención de infecciones que están asociadas a la atención de salud. Dentro de ellas, la adherencia de higiene de manos es sumamente importante. Si nosotros no nos lavamos las manos, vamos a provocar algún tipo de transmisión de un lugar a otro. Es decir, se pueden presentar cadenas de transmisión de un paciente a otro paciente. Y eso es lo que nosotros no queremos. Si bajamos la guardia, vamos a evidenciar eventos adversos y eventos centinelas que el día de ayer habíamos hablado. Por ello es importante no solamente las rondas de seguridad que se realizan en todos los establecimientos de salud, en los pisos, en los servicios, sino también abarcar o evocarnos al tema de infecciones que están asociadas a la atención de salud, que son infecciones que el paciente no tenía cuando ingresa a nuestro establecimiento de salud o a nuestro servicio. O sea, no había la neumonía, no había infección de tracto urinario. Entonces, luego de la estancia, promedio alrededor de 48 horas a 72, recién aparece en la clínica y el paciente se infecta. ¿Y se infecta por qué? Por un mal manejo, una mala praxis o un seguimiento de lo que es el cumplimiento de las normas de bioseguridad y los protocolos que están ya estandarizados. Entonces todo ello conlleva el tema de lo que es seguridad del paciente. Entonces, tengamos en cuenta que es importante esto, realizar listas de chequeo. Ahora, si bien es cierto, dentro de la norma nos habla, de la norma nos habla el tema de seguridad del paciente, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que existen una serie de eventos que pueden estar asociados y que pueden ser eventos adversos, pero los eventos centinelas son los más serios. Y cuando nosotros hablamos de los eventos centinela, ustedes saben que son eventos que pueden provocar la muerte al paciente, ¿verdad? Entonces estamos hablando nosotros de muertes de pacientes si es que de repente no hacemos una contención en protocolizar los procedimientos que se realizan en los hospitales. Las rondas de seguridad son parte también de la seguridad del paciente, o sea, salir a ver cómo estamos realizando las labores. Incluso dentro de la norma de seguridad se tiene que protocolizar cómo está vestido el personal de salud, si reúne las medidas de bioseguridad, el uso del uniforme correcto, el uso de los zapatos correctos, el uso de guantes, por ejemplo, el corte de uñas, ¿sí?, la identificación del paciente, la historia clínica, los medicamentos. O sea, es importante todo esto porque esto es parte de la seguridad del paciente. Entonces esas rondas de seguridad están bajo una directiva, o sea, no son documentos en la cual a alguien se le ocurrió, dijo, bueno, vamos a hacer este procedimiento porque se nos ocurre, sino porque tiene una base legal que encamina a la excelencia en la calidad de la atención del paciente. Las normas técnicas también están dadas para el control y la prevención de las infecciones que están asociadas a la atención de salud, y eso es lo que prima, ¿verdad? Entonces, no solamente es que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, sino también que debemos monitorizarlo, debemos chequearlo. Si nosotros no chequeamos, bajamos la guardia, ¿qué pasa con las infecciones? Se incrementan, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros no movilizamos a los pacientes? ¿Cómo van las úlceras por presión? Van aumentando. Entonces significa que yo tengo que evaluar que mi personal movilice al paciente. Yo tengo que evaluar incluso que el personal tenga una técnica correcta para hacer una curación ideal.
Saber que la curación, por ejemplo, se realiza con 2 pares de guantes. Cuando yo hago una curación, yo tengo que retirar, ¿sí?, el material contaminado, la gasa, etcétera, con un par de guantes, que no necesariamente es estéril. Y debo eliminar la gasa, ¿sí? Debo retirar y exponer la herida para empezar a curarla. Entonces, cuando yo ya retiro todo este paquete que está sostenido sobre la piel, entonces ahí recién me calzo con un guante estéril. Recién con el guante estéril yo empiezo el protocolo de limpieza de la herida. Antes no. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, haciendo la curación de herida con un solo par de guantes, estoy incurriendo en una falta en el tema de la bioseguridad. Estoy haciendo mal este procedimiento. Lo que yo les decía el día de ayer, por ejemplo, para la toma de muestra o el traslado de paciente con sonda vesical. Nosotros sabemos que yo no puedo elevar más allá de la altura del paciente la sonda vesical, ni tampoco ningún otro drenaje, porque eso significa retorno y significa que se va a contaminar. Entonces, pero ¿cómo sé yo si efectivamente el personal lo está realizando ok? ¿Cómo sé yo si efectivamente se está cumpliendo? Entonces, las normas establecidas incluyen el tema del monitoreo o de la vigilancia y control. Para ello es importante tener en cuenta que hay normas, hay un marco normativo que habla de la adherencia de higiene de manos. La higiene de manos es el gold estándar en el control de bioseguridad, es la regla de oro. Todos sabemos lavarnos las manos. Y si de repente no sabemos los pasos exactos, pero sí tenemos que lavarnos las manos. Empezando de allí, porque nuestras manos se colonizan. Y no solamente se colonizan mis manos, sino se coloniza también el medio en donde nosotros trabajamos o el medio donde el paciente se mueve, donde el paciente está acostado, donde el paciente está aislado. Todo se coloniza. Es por ello que es importante desinfectar todos los días el ambiente hospitalario. Los monitores, las bombas de infusión tienen que ser desinfectadas incluso según norma en cada turno. Es un protocolo. Las barandas de las camas tienen que estar desinfectadas igualmente en cada turno. La perilla de la puerta donde está el paciente. Porque a veces nosotros vemos que sí, efectivamente lo desinfectan, pero ¿sabemos qué es lo que está haciendo el personal de limpieza cuando termina de hacer la limpieza y desinfección de ambientes? Si hiciéramos un gran cultivo, hiciéramos cultivos, nosotros pudiéramos ver la gran cantidad de cepas de gérmenes que encontramos, sobre todo al abrir la puerta, ¿no?, en las perillas de la puerta. Son puntos muy descuidados. Así también como son bastante descuidados los anexos de los servicios. ¿Quién desinfecta el teléfono de ustedes? O los anexos. Sin embargo, estamos nosotros utilizando guantes y con los mismos guantes que atendemos pacientes estamos hablando por los anexos, ¿verdad? ¿Sí? Con los mismos guantes que estamos atendiendo a pacientes estamos escribiendo con nuestro propio lapicero. ¿Y ese lapicero lo colocamos dónde? En la cartuchera. ¿Y nos lo llevamos a dónde? A nuestra casa. ¿Quién nos los pide en nuestra casa? ¿Y los gérmenes? Entonces, es importante tener en cuenta que la adherencia a higiene de manos es sumamente importante, pero también es importante fortalecer la implementación de la aplicación de las listas de verificaciones. Hace mucho tiempo, donde se evidenció una falta en el tema de la cirugía de un miembro incorrecto. Entonces se empieza a implementar lo que es la cirugía segura, pero esto data de muchos años, en donde nosotros tenemos que identificar al paciente. ¿Ustedes a su paciente cómo le dicen? ¿Papito? ¿Por su nombre? ¿Sí? Entonces, no todos le dicen por su nombre. Es importante que tenga brazalete, así es. Entonces al paciente hay que llamarlo por su nombre y su apellido, ¿no? Señor Juan Torres, por ejemplo. No dar denominación, porque a veces sí observamos nosotros lo que ocurre, ¿verdad?
Entonces, la identificación es importante. Si nosotros nos vamos por el tema del número de camas, el número de camas siempre va a estar allí, pero el paciente cambia. Entonces, si el paciente 320A es un paciente con un cólico renal, ¿sí? En la mañana, en la tarde, de repente el paciente del mismo número es un paciente con una infección urinaria. Entonces los pacientes cambian. Nosotros no podemos darle una denominación a un paciente de un número. Pero es importante la verificación también de la cirugía y la identificación del paciente. La infección asociada a la atención de salud tiene que ver con normas que están basadas en prevención y control de infecciones y de vigilancia, cuyo lineamiento busca la vigilancia, la prevención y control. Yo vigilo y eso me permite controlar. Yo vigilo y eso me permite, ¿sí?, saber cómo es que estamos nosotros realizando alguna actividad. Entonces, cuando nosotros estamos laborando, muchas veces pensamos que no nos vamos a contaminar. Pero son una serie de procedimientos que podemos realizar y nos damos cuenta de que estamos infectando al paciente. ¿Sí? Las manos sucias, por ejemplo, las manos están contaminadas, lo que hace que podamos contaminar al paciente de tal manera que cuando manipulamos los dispositivos vamos a ingresar dentro de él gérmenes. Recordar según protocolo cómo es que yo debo realizar, por ejemplo, las curaciones, cómo debo realizar los procedimientos, cómo es el equipo de protección que debo utilizar. Bueno, esto para ustedes es bastante familiar. Es una imagen que quise traerle para que ustedes vean pues el riesgo que hay cuando nosotros estamos con un paciente. Pensamos a veces que no va a ocurrir nada con el paciente. Sin embargo, existe una serie de eventos que se asocian justamente a la labor que tenemos nosotros cuando realizamos estos tipos de procedimientos, curación, por ejemplo. ¿Sí? Todo esto está contaminado y tiene una base, ¿sí?, formadora de colonia. Esto es lo que a nosotros nos preocupa, sobre todo quienes canalizamos o hacemos procedimientos invasivos. Si ustedes se lavan las manos, no utilizan guantes, miren cómo ingresan los gérmenes. Aparentemente nosotros estamos realizando nuestra labor, pero estamos ingresando, ¿sí?, estamos ingresando alguna infección al paciente. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, incluso cuando nosotros estamos en el ambiente hospitalario y vemos que suena la bomba, no es necesario colocarnos guantes para presionar la bomba. Para apagar el ventilador no es necesario colocarnos guantes, porque no se manipulan con guantes. Los equipos se manipulan así, como ven ustedes mis manos, pero yo tengo que lavármela después de haber tocado, ¿sí?, el entorno del paciente. Por eso ocurren los car bundles, que vienen a ser paquetes de medidas. Creo que ya hablaron de los bundles, ¿verdad? Uno de los ponentes muy experto en el tema de bundles. Entonces, los bundles son paquetes de medidas. Cuando ustedes le dicen bundle de neumonía, por ejemplo, o bundle para disminución de infecciones que están asociadas al catéter venoso central, una de las medidas, o el gold estándar, ¿cuál es? Higiene de manos, ¿sí? Es el gold estándar, ¿sí? Entonces, en los car bundle, o sea, las medidas, vienen a ser pequeños grupos de medidas, o sea, que están ya estandarizadas, que tienen una fuerte evidencia científica, o sea, no es porque a alguien se le ocurrió, sino que están evidenciadas científicamente, con estudios y metaanálisis, en donde debe aplicarse todo, como un todo. O sea, no puede ser parte de un bundle, sino debe aplicarse todo el tiempo que ustedes tocan a un paciente, deben lavarse las manos. Es parte de un bundle. Por ejemplo, para prevenir las neumonías asociadas a la atención de salud, yo debo movilizar a mi paciente. Debe ser parte de un bundle de la prevención de neumonías en pacientes postrados. Pero si yo hablo del bundle que tiene que ver con neumonías asociadas a ventilación mecánica, el gold estándar está en todos lados, que es la higiene de manos.
¿Cuál es la otra actividad o cuáles son las otras actividades? Por ejemplo, yo podría decir, parte del bundle dice que yo debo tener a una altura de 35 a 45 grados, ¿sí? La cabecera, muy bien, del paciente. O sea, significa que para el cumplimiento de esa medida, yo no puedo tener al paciente en posición rígida, ¿sí? Y otra de las medidas es el enjuagatorio bucal. Actualmente lo que se hace es los enjuagatorios bucales con clorhexidina al 0.12%, ¿verdad? Lo están haciendo como un enjuagatorio y una medida eficaz, parte de un bundle para la prevención de neumonías asociadas a la atención de salud. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, solamente por mencionar algunos puntos, que dentro de los bundles tenemos higiene de manos, ¿sí? Higiene de manos, nosotros debemos tener en cuenta que no estamos cumpliendo con esta práctica, o por lo menos no de la manera que deberíamos. ¿Cuánto es la adherencia de higiene de manos hospital? De repente no lo saben. En el mundo, la adherencia de manos, por ejemplo, no llega más hasta el 50% en todo un hospital. O sea, hablamos por hospitales. Existen servicios cuya adherencia pues se eleva a 60, 70%. Nosotros tenemos servicios, por ejemplo, las UCI, que llegan a una adherencia de 70, 80, 90% de higiene de manos. En 5 momentos controlados de manera así, in situ. Sin embargo, no es estándar en todos los servicios. Porque si yo me pongo a comparar UCI, medicina, emergencia, ustedes saben cómo se manejan y se mueven los servicios, ¿verdad? Entonces, falta de cumplimiento. Es importante trabajar siempre con el gold estándar, porque es la principal y mejor medida de prevención, la higiene de manos. Entonces, un bundle me indica, practique todo, de tal manera que estas medidas me van a dar un sustento científico. Cuando nosotros hablamos de higiene de manos, que es una medida muy sencilla y es eficaz, esto está basado en sustentos científicos de eliminación de gérmenes por arrastre. Así como el tema también de colonización. Entonces, el bundle se va a ejecutar en pacientes con diversos factores de riesgo. Si nosotros tenemos pacientes con neumonía, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los pacientes con neumonía? Manos, ¿verdad? Primero manos. Posición del paciente, tratamiento antibiótico, ¿qué más? Enjuagatorio bucal. Por ejemplo, los pacientes que están en mis pisos, de repente no están con ventilador, hay que cepillarlos. Nos damos el tiempo de cepillar a aquellos pacientes que están postrados y que no necesariamente están con ventilador, porque a los que les hacemos el enjuagatorio bucal son aquellos que tienen un ventilador y están conectados, ¿verdad? Enjuagatorio bucal. Pero aquellos pacientes que están postrados, lo estamos haciendo y es una medida muy eficaz. Perdón, no lo están haciendo a veces. Entonces nuestra área bucal se va a colonizar. Del momento justamente durante la estancia hospitalaria, la postración, la aspiración de secreciones, es cuando allí ingresan los gérmenes que están colonizados. Entonces, deben ser cumplidos, ¿sí?, en todos los niveles de atención, porque tienen alto nivel de evidencia. Con los bundles que se trabaje o que se tengan, porque ya hay bundles establecidos para neumonía, para catéter venoso central, incluso para lo que es el manejo de sonda Foley, etc. Ustedes pueden trabajar un bundle. Entonces, bundles son medidas así, o sea, usted tiene 5 o 10 medidas así, todas las medidas que tienen que ser cumplidas obligatoriamente. A eso se llama bundles. Entonces, es necesario trabajar
en listas de chequeo, sí es necesario trabajar en control de infecciones, es necesario que hagamos un checklist. O sea, no solamente es que yo creo o porque la vi hoy día, no, yo tengo que monitorizar, tengo que hacer un chequeo. Las listas de verificación justamente tratan de evidenciar el cumplimiento de ciertas medidas. Le hablaba del bundle, porque el bundle son medidas muy sintetizadas, simples y que se pueden realizar. En el caso de esta lista de verificación, es una lista de verificación segura de cirugía. Solamente es un ejemplo en la cual ustedes pueden darse cuenta qué es lo que nos pide allí, ¿no? O sea, cuáles son las actividades antes de la inducción de la anestesia incluso, antes de la incisión cutánea y antes que el paciente salga del quirófano. Son puntos muy así. Miren ustedes la estructura que tiene esta lista de verificación, que es de manera obligatoria que se efectivice. O sea, nosotros aquí no damos chance de que el personal diga, vamos a ver si lo cumplimos. No, tiene que cumplirlo. Tan así, de esa manera, tiene que cumplirse también las listas de verificación para prevención de infecciones que están asociadas a la atención de salud. Es un ejemplo. Aquí tenemos el bundle de infecciones de torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central. Bacteremia cero, depende, ¿lo han escuchado hablar ustedes? Este es un bundle. Miren ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice el bundle de bacteremia cero? Higiene adecuada de manos, desinfección de la piel con clorexidina, medidas de barrera total durante la inserción, es decir, el personal tiene que tener todas sus medidas de bioseguridad. Gorro, guantes, mascarillas. Preferencia de localización, la subclavia es la vía de elección para los catéter venoso central. Retirada de catéter venoso central innecesarios, por eso que se tiene que evaluar los días dispositivos. Los días dispositivos vienen a ser cuántos días tiene colocado ese catéter el paciente. ¿Es necesario que lo tenga o no es necesario? Si ya no es necesario, retirar. Una de las medidas eficaces para prevenir las infecciones asociadas a catéteres es retirar tempranamente. Incluso en los casos de infecciones urinarias es importante también mencionar que no se debe colocar sondas vesicales de maneras innecesarias. El paciente que presenta globo vesical, nosotros tenemos que hacer una reeducación vesical. Sin embargo, observamos que tiene globo vesical y ¿qué pasa con el personal? ¿Qué hace? Inmediatamente ya le coloca una sonda vesical. Y la sonda vesical es un catéter que puede producir infección. Es un catéter de riesgo, es un factor de riesgo. Más riesgo tiene un paciente con sonda que un paciente sin esta sonda. ¿Sí? Entonces, manejo higiénico también de los catéteres. Para ello, en las unidades de cuidados intensivos debe haber un equipo de seguridad, un plan de seguridad integral, o sea, tiene que ir de la mano también la cultura de seguridad. O sea, todos están capacitados en seguridad del paciente, todos saben cómo prevenir, por qué hacerlo, cuál es la intención de trabajar de repente estas listas de chequeo, formación en seguridad del paciente. Todos los servicios deberían incluso tener comités de bioseguridad o comités de seguridad del paciente. Muchos hospitales tienen comité de calidad, en donde sí, un equipo de profesionales trabajan en pro de la seguridad del paciente. Se tiene que identificar errores en la práctica habitual, porque pueden haber errores. Establecer alianzas con la dirección y aprender de errores. Lo de ayer, cuando nosotros tenemos algún error, nosotros tenemos que analizarlo, porque de los errores aprendemos, no ocultarlos. No como las supervisiones que les hablaba, que cuando viene la supervisión, todo ok, ¿verdad? Se va la supervisión y todo regresa a lo mismo. ¿Solucionamos el problema? No.
No solucionamos, ese es un error. Entonces, en el caso de la bacteremia, recordar que para alto a las bacteremias o infecciones de tracto o torrente sanguíneo, higiene de manos y todas lo que nos indica el bundle, ¿verdad? Es lo mismo para bacteremia. Para neumonía asociada a ventilación, por ejemplo, ustedes saben que la primera causa de infecciones asociadas a la atención de salud son las neumonías. En las UCI son las primeras causas, ¿sí?, de infección, son las neumonías. E incluso en los hospitales es una de las 3 primeras causas también, las neumonías, por postración, por falta de movilización. Y en las áreas de UCI también nosotros tenemos bundle, las cuales deben estar obligadas al cumplimiento. Es importante formación y entrenamiento adecuado de la manipulación de vía aérea. O sea, no solamente es que el personal cumpla, sino nosotros tenemos que capacitarlos. Tenemos que capacitarlos para que cuando hagamos nosotros el checklist, podamos saber pues, que efectivamente lo están haciendo bien. ¿Cómo yo pretendo hacer una lista de chequeo, monitorizar a mi personal si no le he enseñado lo correcto que tiene que hacer? Entonces, en estos tipos de eventos, lo que se busca es entrenar, es igual que yo las entreno a todos ustedes, están entrenados ustedes. Una vez que entran a ser entrenados y cumplen con las medidas, o sea, se le brinda todo el equipamiento, yo empiezo a hacerle su chequeo. Porque de buenas a primeras yo no puedo empezar a chequear algo que no les he enseñado y algo que ustedes no conocen. ¿Sí? Es como que yo les diga ahora, a ver, van a salir acá una por una y me van a demostrar cómo se hace la higiene de manos con clorhexidina. ¿Sí? Entonces algunos dirán, bueno, yo lo sé a mi manera, o de repente no lo sé, yo me lavo como me enseñaron hace años. Entonces lo correcto es que nosotros tengamos que entrenar al personal, ¿sí? Una vez que ya están entrenados, recién ahí a empezar a hacer el checklist. La higiene de manos nuevamente, en todos los bundles ustedes los van a ver. Control de neumotapo, peritoneo, ¿sí? Para lo que es el control de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. La higiene bucal con clorhexidina. Evitar el descuido supino. Estas son medidas básicas que de repente ya se lo dio el ponente anterior. Es importante favorecer el proceso de extubación precoz de forma segura, etc. Evitar el cambio de programado de tubuladuras, humidificadores y tubos endotraqueales también, o sea, es parte del bundle de neumonía ceros. Los corrugados deben ser descartables, ¿verdad? Entonces ahora se trabaja en una medida bundle para la reducción de neumonías, es que esos corrugados no se han cambiado. Anteriormente se cambiaban cada 72 horas más o menos, pero eso provocaba de que haya pues un riesgo de tener una infección, una neumonía, o sea, un riesgo para el paciente. Las evidencias científicas indican de que no deben cambiarse, salvo de que esté muy contaminado, esté muy cargado o esté lleno de secreciones. Pero si no es así, eso debe permanecer y lo ideal es que estos corrugados sean descartables. Entonces hay medidas específicas como descontaminación selectiva del tubo digestivo, aspiración de secreciones subglóticas, etc. Entonces el uso de antibióticos también es importante. Incluso encontramos nosotros bundle en infecciones urinarias, por ejemplo, por catéter urinario permanente. En esto igual, gold estándar, higiene de manos, ¿sí? Higiene de manos, limitar la indicación de la sonda, ojo, solamente colocar sonda urinaria a los pacientes que lo requieren. No, como el paciente no puede miccionar, hay globo y yo no quiero reeducar, o sea, yo no quiero controlarlo, entonces lo más rápido es, ¿sí?, la introducción de una sonda urinaria.
Entonces, cuando tenemos estas sondas, las sondas urinarias, cuando ingresamos a la economía del paciente, va a haber una invasión que si no se maneja con las medidas de esterilización, entonces los gérmenes van a ingresar. Ustedes saben que la vejiga es estéril. Entonces, si yo ingreso con una sonda que no está estéril y que está contaminada, entonces estoy llevando gérmenes a la vejiga. Si no he realizado una limpieza eficaz, un proceso de antisepsia correcta, también sabemos por protocolo que antes de colocar una sonda vesical yo debo hacer una higiene perineal con todo el rigor aséptico, utilizando mis guantes estériles incluso. Y la sonda vesical debe ser colocada por 2 personas, o sea, debe ser la persona que coloca la sonda y quien lo asiste. Utilizar campos estériles para colocar el catéter. Ese es todo un protocolo. Entonces, sin embargo, si nosotros no lo hacemos correctamente, vamos a provocar pues un riesgo quizás innecesario en infecciones urinarias. El personal debe estar entrenado. ¿Conoce el personal cómo debe realizar el cateterismo vesical? ¿Conoce el personal cómo debe ser el proceso? ¿Cómo tiene que asegurar a qué lado va? ¿A qué altura va? Entonces, el Bandel dice, para el caso de infecciones urinarias, el personal debe estar entrenado para su inserción, técnica séptica de inserción y cuidados, ¿sí? El uso de sonda el mínimo tiempo indispensable. En los servicios de medicina, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, el paciente ingresa con sonda porque muchas veces lo requiere. Sin embargo, a veces apenas ingresa a hospitalización de medicina, inmediatamente se le retira el catéter urinario. Por protocolo hacemos eso. Cuando más tiempo tenga la sonda urinaria, mayor riesgo de infección va a tener el paciente. O sea, la sonda urinaria nosotros no podemos tenerla innecesariamente porque crea un riesgo de infección. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Pensamos que le estamos haciendo un favor al paciente con colocarle un catéter urinario porque el paciente no puede miccionar, pero hay que evaluar cuál es el fondo por el cual el paciente no micciona. ¿Es mecánico? ¿Es fisiológico? ¿Sí? O de repente el mismo paciente no micciona, o sea, de repente está tan emocionalmente afectado que impide una salida de orina. Entonces, para los casos de infecciones urinarias es importante el retiro temprano de las sondas urinarias. Entonces es importante tener en cuenta que con esto vamos a reducir las tasas de infecciones. Por ello, dentro del control de infecciones se busca trabajar estas medidas, incluso si el paciente está infectado, aislarlo, limpieza y desinfección, que es un tema también que ya lo han visto ustedes, y la concientización, porque nosotros tenemos que ser conscientes que un mal manejo que llevemos durante la labor de atención al paciente, esto va a conllevar a un riesgo innecesario, a una infección que va a provocar que no solamente se eleven los costos hospitalarios, sino se va a elevar también el riesgo de morir el paciente. Precauciones estándar, por ejemplo, como son higiene de manos, nuevamente, utilizar equipos de protección personal, recordar cómo es el manejo de material cortopunzante aplicado en todos los pacientes, conocer las precauciones adicionales, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos, por ejemplo, de lista de chequeo para el tema de neumonía ceros. Por ejemplo, pregunta que se le hace al personal: ¿qué se necesita para el alta del paciente de UCI? El paciente tiene que estar en UCI
un tiempo prolongado, o sea, se tiene que evaluar si efectivamente necesita estar en UCI o ya no necesita estar en UCI. Si el paciente ya está compensado, tiene que salir fuera. Muchas veces los familiares quieren que el paciente se quede en UCI porque ahí lo van a cuidar mejor, pero no es cuestión de que se quede allí porque lo van a cuidar mejor. En las áreas críticas los pacientes tienen mayor riesgo de infectarse porque la colonia de gérmenes es más resistente que un área de hospitalización, un área común. Es un error. Los pacientes que están en cuidados intensivos tienden a tener mayor riesgo de infectarse. Entonces, es importante tener en cuenta también cuáles son los procedimientos que vamos a tener en cuenta nosotros para poder hacer las listas de chequeo. Por ejemplo, materiales. En estos casos, los materiales para inserción de catéter venoso central tenemos que conocer cuáles son los que están protocolizados. Por ejemplo, uso de guantes, uso de gorros, gafas, incluso para la colocación de la nutrición parenterales hay un protocolo, o sea, no se puede solamente colocar con guantes, sino el personal se tiene que vestir, utilizar su mandil, su mascarilla, sus gorros, ¿sí? Guantes, porque se tiene que realizar con una técnica aséptica muy importante para evitar la diseminación. Entonces, cuando nosotros hacemos lista de chequeo, no solamente es que el trabajador lo haga bien, sino cuenta con los materiales, ¿sí? Por ejemplo, antes del procedimiento, en esta lista de chequeo, que es de bacteremia cero, ustedes pueden ver antes del procedimiento consentimiento informado o información al paciente, por seguridad del paciente. Es lo que deberíamos nosotros tener, consentimiento informado, avisarle, comunicarle al paciente qué es lo que se le va a realizar, ¿sí? Confirmó la realización de higiene de manos adecuada también, o sea, dentro del equipo hay un monitor que es generalmente la enfermera, la que va a chequear esos puntos. ¿Cumplió o no cumplió? Porque se tiene que cumplir. El operador utiliza gorro, mascarilla, batas, guantes, estéril o protección ocular. El asistente utiliza gorro, mascarillas, batas, guantes, estéril, protección ocular. Ayudantes, observadores, gorro, mascarilla. O sea, es así como nosotros tenemos que protocolizar. Tenemos que verificar el cumplimiento de estas medidas. Desinfección del lugar de inserción con clorhexidina, por ejemplo, lo hizo, no lo hizo. De repente, por ahí no lo estaba haciendo, entonces nosotros tenemos que avisarle. Tiene que hacer la desinfección. Entonces, utilizó la técnica aséptica para cubrir el paciente de los pies a cabeza. Miren ustedes que estas listas de chequeo se hacen, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos. Cada vez que se coloca este dispositivo, tiene que estar la enfermera ahí chequeando si se realiza o no. Por eso es importante hacer estos tipos de monitoreos. Durante el procedimiento mantuvo el campo estéril, necesitó un segundo operador calificado después de 3 punciones sin éxitos, porque son 3 punciones lo ideal, no más. Nosotros no podemos tener al paciente 6, 7, 10 veces punzándolo. El protocolo dice máximo 3 punciones, ¿sí? Después del procedimiento limpió con antiséptico o clorhexidina los restos de sangre en el lugar y colocó apósito estéril. Por ejemplo, esto es lo que nos pide bacteremia cero. Tenemos que ser muy rígidos cuando nosotros estamos trabajando o hacemos las listas de chequeos. Por ejemplo, en el paciente, ¿qué necesita para el alta del paciente de UCI? Bueno, eso ya creo que lo habíamos visto, si era necesario. Esto para la inserción de sondas vesicales, también hay una lista de chequeo, en donde a mí me van justamente a indicar el cumplimiento o no. Si nosotros, un punto importante es que el paciente conozca el procedimiento que se le va a realizar. Hay que informarle, ¿sí? Hay que informarle y explicarle cómo se va a realizar el procedimiento. Entonces, cuando nosotros queremos estandarizar estas listas de chequeo, el profesional que realiza la lista, o sea, el profesional que realiza el procedimiento, va a realizar el procedimiento, pero va a haber una segunda persona que va a chequear el cumplimiento. ¿Y esto para qué? Para hacerlo más rígido, para hacer que el procedimiento sea cumplido correctamente. Entonces, allá nuevamente, la técnica de lavado de manos, que es lo que ustedes van a encontrar en todos los bundles de control de infecciones.
En todos los bundles se va a trabajar higiene de manos. Pues es importante tener en cuenta cómo es que yo debo lavarme las manos y para qué debo lavarme las manos, ¿sí? Entonces, el lavarse las manos es también parte de una lista de chequeo. También se hacen monitoreos para poder evaluar cómo es que se están lavando las manos, porque incluso hay un protocolo cómo realizarlo. Nosotros vamos a protocolizar incluso la técnica para evaluar al personal si se está realizando el lavado de manos de manera correcta. O sea, ¿cuáles son los puntos para lavarse las manos y por qué yo me lavo de esta manera? Entonces, es importante tener en cuenta que hay áreas que son necesariamente o que deben ser friccionadas necesariamente con cierta contundencia, como es la punta de los dedos, el dedo pulgar, por ejemplo. Entonces, eso nos indica, por ejemplo, cómo yo debo realizarlo. Creo que ya llevaron la charla de lavado de manos, pero miren cómo es la técnica correcta. Y esto también se chequea. O sea, también hay lista de chequeo para higiene de manos. Vemos nosotros cómo es el procedimiento, ¿sí? Cómo es el procedimiento. Bien, y cómo debemos hacer el enjuague, ¿verdad? Utilizar las toallas para secarnos. Entonces, esto indica pues parte de una evaluación, un monitoreo, checklist que debemos realizar. Por ejemplo, acá en lo que es mantención de sondas vesicales, esta es una experiencia española en la cual nos dice, por ejemplo, el uso necesario de la sonda vesical de látex, por ejemplo, o es silicona, ver si está por encima de la piel. O sea, son puntos indicadores que a mí me va a permitir ver si efectivamente se está cumpliendo o no. Ustedes pueden trabajar estas listas de chequeo para reducir las tasas de infecciones. En cuanto a las competencias, básicamente lo que hay que tener en cuenta es el tema de vigilancia, ¿no? Yo tengo que vigilar que se están controlando las infecciones. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no controlamos, las infecciones se disparan. Las infecciones se van a disparar. Entonces, las medidas están dadas a través de los bundles, pero es necesario tener en cuenta que hay marcos normativos, y estos marcos normativos no solamente son marcos que priman acá en el país, sino priman en todo el mundo, a través de la Organización Mundial de la Salud. Lávese las manos, salve vidas. Esto lo dice ¿quién? La OMS. ¿Sí? ¿Cuándo lavarnos? ¿En qué momentos? ¿Por qué hacerlo? Esto es importante recordar. ¿Sí? Recordar que hay también en las listas de chequeo, tenemos nosotros que estandarizar lo que son precauciones estándar. Son precauciones que se van a realizar sí o sí en todo procedimiento. Por ejemplo, si ustedes trabajan un bundle o una lista de chequeo, no puede haber lista de chequeo en donde ustedes no coloquen higiene de manos. Uso de equipo de protección personal, por ejemplo, es otra de las medidas también estándar. Eliminación de equipos contaminados o residuos sólidos hospitalarios. Eso también es estándar, porque en todo procedimiento ustedes van a generar residuos sólidos, ¿sí? Y esos residuos sólidos tienen que saber dónde se va a disponer. Entonces, parte del bundle. Mire, 3 medidas nada más les digo, y van para todos, porque todos tienen que lavarse las manos, todos tienen que utilizar equipo de protección personal, todos tienen que saber cómo eliminan los residuos sólidos. Entonces, ¿ustedes pueden trabajar bundle? Sí, el servicio puede trabajar bundle. Entonces, conocer precauciones de contacto, o sea, precauciones o medidas adicionales que van a contribuir a las infecciones. Y acá un poco recordar lo que son el proyecto cero, ¿sí? Neumonía cero, las bacteremias, donde se busca acá trabajar el tema de estricto, y ustedes dirán, en todo aparece higiene de manos, ¿sí? Parte de los bundles y parte de la evaluación, o sea, pueden haber una serie de actividades, una serie de procedimientos, de medidas, pero ustedes pueden ver que el gol estándar está en todos lados.
¿Por qué es necesario hacerlo? ¿Y por qué es necesario monitorizarlo? Con que ustedes monitoricen higiene de manos, ya están reduciendo un buen porcentaje de infecciones. Porque es el primer punto de filtro en el cual usted le hace recordar al personal de salud que tiene que ceñirse a las normas estrictas de bioseguridad. Y eso es higiene de manos. Y luego ya las medidas que van enfocadas para cada procedimiento o para la prevención de cada infección. Incluso tenemos también bundles para las flebitis cero, que todavía nosotros no lo estamos haciendo, pero ya en otros lugares, en otros países, por ejemplo, tenemos para flebitis cero, elección adecuada del tipo de catéter, higiene de manos, preparación de la piel con clorexidina, ¿sí? Lo que está estipulado, una evidencia científica muy buena, mantenimiento aséptico de catéteres, retirada de catéteres innecesarios, que es muy parecido al catéter venoso central. Pero dentro de ello nosotros también tenemos que hacer la capacitación al personal, la medición del clima de seguridad, formación de seguridad del paciente y monitorizar al personal en prácticas seguras, porque es importante. No solamente tenemos que medir, sino también tenemos que educar, tenemos que concientizar, tenemos que monitorizar. Muy bien.